Muy buenos días a todos los asistentes hoy a una nueva sesión de nuestro Comité de Comercio Exterior y Logística, ya con su nuevo nombre. El tema que hoy nos ocupa es la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación de México. Antes de ceder la palabra a nuestro coordinador externo, Gerardo Canseco, me permito hacerles algunas solicitudes e indicaciones. Por una parte, les pido a todos que por favor se identifiquen con su nombre y el nombre de su compañía para saber a qué empresa pertenecen. Asimismo, todas las preguntas se plantearán al final de la sesión a través de la pestaña de preguntas y respuestas y serán contestadas la mayoría de ellas en medida de las posibilidades del tiempo directamente por nuestra ponente. Les solicito a todos mantener cerrado tanto su micrófono como su video, a excepción de la persona que esté hablando. Dicho esto, cedo la palabra a nuestro coordinador externo, Gerardo Canseco. Por favor, Gerardo. Muchas gracias, Sabine. Bienvenida, Berenice. Gracias por estar con nosotros de expositora. Bienvenidos todos por atender y gracias por atender la convocatoria a este Comité de Comercio Exterior, que ahora lo hemos renombrado como Comercio Exterior y Logística, dado que muchos de los temas que vemos en el día a día pues están totalmente interrelacionados con la cadena logística, con los temas de cadena de suministro, y por eso pues se ha motivado el renombrar este comité, ¿no? El día de hoy tenemos a una experta invitada en temas de comercio exterior que nos hablará de la reciente publicación de la nueva ley de los impuestos generales de importación y de exportación, la cual trae importantes cambios que serán analizados por Berenice y también pues tendrá un enfoque práctico de ver en qué nos va a afectar esto en las operaciones del día a día, ¿no? Y antes de ceder la palabra a Berenice, me permito presentarla a todos. Ella es socia de Comercio Internacional y Aduanas a cargo de la zona Centro y Bajío de KPMG en México. Ha colaborado en la firma de KPMG desde hace más de 9 años, brindando asesoría integral relacionada con el cumplimiento aduanero, auditorías en materia de comercio internacional, programas de fomento a la exportación, seguridad en la cadena de suministro, servicios de estrategias fiscales, análisis de riesgos relacionados con el comercio y la implementación de controles internos para compañías de diversas industrias. Berenice también ha coordinado y participado en el análisis de preferencias arancelarias para la industria automotriz, comercializadoras y empresas de consumo, con la finalidad de promover los tratados de libre comercio que México ha firmado. Asimismo, ha sido docente en temas relacionados con el comercio exterior y ha participado como ponente en eventos dentro y fuera de KPMG. Bienvenida, Berenice, siempre es un placer pues compartir micrófonos y pantalla contigo, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias, Gerardo, Sabine, y a la Cámara México-Alemana, perdónme, de Comercio por la invitación, Camexa. Siempre es un gusto compartir también aquí con ustedes. Me da gusto también ver ahí los nombres de algunas empresas con las que he tenido el gusto de trabajar. Entonces, bueno, pues espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus seres queridos. Gracias por la introducción. Y con esto pues voy a dar inicio a nuestra plática. Como bien les comentaban, vamos a hablar hoy sobre esta nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Yo estimo que la plática nos va a tomar unos 50 minutos para que tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Si hubiera alguna pregunta que en ese momento yo no pudiera contestar, pues entonces ahora sí que me la llevaré de tarea y podremos estar en contacto más adelante, ¿no? Para dar inicio. Y antes de empezar, me gustaría un poco poner el contexto.
esto que vamos a estar platicando está alineado y tiene un impacto internacional, no es únicamente un impacto en México. Como ustedes saben, México forma parte o somos miembros, ¿no?, de la Organización Mundial de Aduanas. Esta Organización Mundial de Aduanas fue creada hace alrededor de 70 años, la verdad es que tampoco tiene tanto tiempo, y fue a raíz de la creación de la Organización Mundial de Aduanas que surge esta necesidad de contar con un sistema que nos permita identificar perfectamente las mercancías que se están comercializando. Entonces, con el paso del tiempo va evolucionando toda esta información y se crea el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Este es el nombre completo de lo que normalmente conocemos como sistema armonizado. Y aunque no lo crean, ya como sistema armonizado lleva con nosotros, me parece también poco tiempo, lleva 34 años implementado. Empezó en 1988. Y su objetivo desde los inicios, e incluso yo diría que al día de hoy, la verdad es que ha sido sobre todo la promoción del comercio internacional y creo que también un aspecto muy importante que tiene que ver con la obtención de información, ¿no? Sí promover el comercio, pero también el cómo recopilamos información, comparamos datos, hacemos análisis estadísticos y sobre todo, insisto, creo que algo muy importante y que sigue siendo un gran objetivo es el facilitar estas negociaciones comerciales. Un aspecto también importante, y por eso les digo que tiene esto un impacto internacional, es que este número, este código, nos va a ayudar a identificar y definir cuáles son los aranceles que vamos a pagar. Entonces, en este sistema vamos a encontrar que está organizado de tal manera que vamos a poder clasificar cualquier bien tangible. Eso es muy importante. Tiene que ser algo que podamos tocar, que podamos mover y va a estar clasificado o lo vamos a poder clasificar en este sistema incluso si los bienes no existen, ¿no? Y es justamente de ahí de donde surge la necesidad de llevar a cabo estas actualizaciones, insisto, al sistema armonizado. Otro aspecto importante y que tiene un gran impacto internacional es el hecho de que este sistema armonizado pues es utilizado por distintos miembros o más bien por todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Entonces, los tratados, los acuerdos comerciales que firmamos utilizan este sistema armonizado y cualquier modificación va a tener impacto en todos los acuerdos y tratados firmados. En términos generales, este sistema armonizado se basa en o tiene una estructura de clasificación a través de dígitos. Y vamos a mostrarles, les voy a mostrar más adelante un par de ejemplos. Pero a nivel internacional, estos 6 primeros dígitos son justamente los que se conocen como el sistema armonizado y van a coincidir a nivel internacional con nuestros clientes, con nuestros proveedores, siempre y cuando estemos hablando pues justamente de la misma mercancía, ¿no? Es lo que lo hace justamente que sea armonioso todo esto. Y una cosa que a veces me llegan a preguntar y que incluso yo me lo pregunté hace mucho tiempo, y dije, bueno, ¿y por qué dígitos y no tal vez descripciones o alguna otra característica? Y creo que esto tiene mucho que ver justamente con que el uso internacional, ¿no? Si utilizáramos descripciones y no dígitos, pues uno es el idioma, ¿no? Podemos estar hablando del mismo producto, pero aquí estamos hablando de una mesa en México, en inglés se dice table, o sea, esto pudiera llegar a complicar, ¿no?, la situación. Y la otra es el detalle requerido.
tal vez si yo ahorita les preguntara a ustedes, díganme un vehículo para pasajeros, cada uno de nosotros pudiera pensar en cosas completamente diferentes, ¿no? O nuestro auto preferido, o el que traemos, o a lo mejor pensamos en pasajeros y pensamos en una camioneta que transporte a más de 10 personas. Entonces, por eso es que el sistema armonizado utiliza y para el beneficio de todos, pues estos dígitos, ¿no? Al final los números es mucho más sencillo que todos lo podamos entender y administrar, ¿no? Porque es de las cosas más sencillas. Entonces, les decía, tiene un sistema de códigos a través de dígitos. Empezamos con las secciones, que es únicamente información genérica y de referencia. Después tenemos 2 dígitos para el capítulo, 4 dígitos para la partida y 6 dígitos para la subpartida. Específicamente en el caso de México, tenemos la fracción arancelaria a 8 dígitos. Y si recuerdan, fue a finales del 2020 cuando se creó el 5º par de dígitos, conocido como NICO, o este número de identificación comercial. También realmente llevamos poco tiempo con estos NICOs, ¿no? Y estos NICOs fueron creados para darle mayor precisión a la información estadística y que yo diría incluso es mucho más, no se puede utilizar también para temas de revisiones, aspectos de fiscalización, pero tiene otro impacto, que es lo que yo les decía al inicio, esta unificación o esta alineación internacional. Entonces, nos alineamos con cómo también nuestro principal vecino, ¿no? Con el que más comercio tenemos, tiene administradas sus fracciones arancelarias o su clasificación arancelaria, e incluso con la Unión Europea, que y a lo mejor ahí alguien en la sesión tiene más información, pero esta nomenclatura en la Unión Europea también es a 8 dígitos y pueden llegar a utilizar la tarifa, le llaman TARIC, que tiene hasta 10 o incluso 4 dígitos adicionales, ¿no? Dependiendo en algunos casos. Entonces, en el caso de México, estamos alineados a este sistema armonizado. Nosotros también tenemos, y así está administrada, digamos, o ordenada, ¿no? Categorizada, la tarifa. Tenemos igual las secciones que van a ser de referencia porque la tarifa está organizada de lo general a lo particular. Entonces tenemos igual secciones, capítulo, partida, subpartida, la fracción que es a 8 dígitos, el NICO, que son los 2 dígitos adicionales, ya tendríamos 10, y contamos también con notas explicativas. Entonces, a nivel internacional, los 6 primeros dígitos van a permanecer iguales. También hay notas explicativas en este sistema armonizado que deben estar alineados a lo mismo que vamos a estar utilizando en el país. Y si no mal recuerdo, en la publicación del 2020, que entró en vigor la última tarifa, o bueno, en este caso fue la 6ª enmienda, se eliminaron muchísimas fracciones y entró en vigor justamente el número de identificación comercial. Entonces, esto es un poco para estar todos en contexto. La revisión de este sistema armonizado es lo que nos tiene hoy reunidos, porque vamos a platicar justamente sobre esta nueva ley. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora sí a qué se debe esta actualización, ¿no? Al sistema armonizado. Primero, ya les decía, es de los sistemas más utilizados para clasificación a nivel mundial. Hay otro sistema, seguramente si tenemos, vi participantes de la industria automotriz, ahí es común también utilizar la Analadisa, que es otro sistema armonizado,
Pero este es el principal, ¿no? Más de 230 países lo están utilizando y por eso su impacto es tan relevante. Ya les decía, está conformado por un sistema de 6 dígitos. ¿Y qué es lo que sucede? Este sistema armonizado tiene que ir actualizándose. Necesita mantenerse vigente considerando pues todos los cambios, ¿no? Los avances tecnológicos, cómo está cambiando el comercio, los tratados, los acuerdos internacionales que yo les decía. Y derivado de esto, se tiene programada por lo menos una revisión de este sistema armonizado cada 5 años. Sin embargo, pues pudiera haber actualizaciones mucho más recientes. De hecho, la sexta enmienda que en México entró en vigor en el 2020 fue publicada más o menos en 2017 y a nosotros en México nos tomó pues más tiempo el implementarla, ¿no? Por eso es que ahorita pudiera sonar un poco incongruente que yo les diga, se revisa cada 5 años y me digan, oye, pero Berenice, estás diciendo que en el 2020 actualizamos la sexta enmienda y ahorita ya 2022 la séptima, ¿no? Fue por eso. La revisión sí se lleva a cabo cada 5 años, pero pues cada país tiene sus procesos y sus tiempos de autorización en estas actualizaciones, ¿no? Entonces, la sexta enmienda se publicó y entró en vigor en 2017. En México la implementamos hasta el 2020. Ahorita ya entró en vigor la séptima enmienda o esta séptima revisión y actualización y nosotros pues todavía estamos actualizando información para que entre completamente en vigor. Por eso es que aquí están viendo la séptima enmienda, entró en vigor el 1 de enero del 2022 y ya cada uno de los países o economías miembro van a estar actualizando la información pues según corresponda, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les voy a platicar ya sobre el proceso de esta séptima enmienda específicamente en México. Esta séptima enmienda, ¿no? fue revisada por la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto de la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en donde ya se aplican justamente las mejoras de la séptima enmienda y se esperaba que justamente entrara en vigor pues ya para el segundo semestre de este año, ¿no? El 5 de abril, el Senado aprueba el proyecto de la modificación a la ley y pues regresa a la Cámara de Diputados. Se aprueban ya todas las modificaciones a finales de abril del 2022 y el 7 de junio de este año ya es cuando se publica el decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación. En la siguiente diapositiva vamos a ver las siguientes publicaciones, en la del 27 de junio de este año, donde Secretaría de Economía ya publicó cuál fue la metodología que se utilizó para la creación, modificación también de los números de identificación comercial para las fracciones creadas. Entonces, y aquí retomando un poco lo que les comentaba yo hace rato, tenemos la secuencia, capítulo, partida, subpartida y hasta allí todo debe coincidir con el sistema armonizado. Pero si estamos creando, eliminando fracciones, suprimiendo, es importante que en nuestro caso, tanto la fracción como los NICOS también sean actualizados. Y por eso, o de ahí surge justamente esta publicación del 27 de junio del 2022. El 29 de junio se aplaza la entrada en vigor de las desgravaciones arancelarias establecidas en noviembre de 2021 y esto fue específicamente para algunos productos de acero. Esto se relaciona con un aviso que se dio a conocer a finales justo de noviembre del 2021 y en este aviso se daban a conocer o se establecían
4 plazos de desgravación arancelaria para productos de acero en un artículo transitorio. Entonces, esto, digamos que se reforma y entraría en vigor ya no en el 2022, sino hasta junio del 2023 empezaría esta desgravación. El 30 de junio se da a conocer el acuerdo que modifica justamente ya los NICOs y las tablas de correlación, que eso les voy a mostrar un ejemplo al final para que vean cómo aparece toda esta información. Y estamos en espera de la entrada en vigor. Y aquí la nota que les estoy poniendo me parece muy, muy importante. El Servicio de Administración Tributaria cuenta con un plazo de 180 días para actualizar los sistemas utilizados en operaciones de comercio exterior con el fin de que se encuentren listos para operar conforme a la nueva ley y, por lo tanto, el decreto entrará en vigor 10 días hábiles siguientes a aquel en que el SAT confirme dicha actualización. Y aquí yo les diría que además de actualizar los sistemas, o como parte del sistema más bien, tenemos que considerar toda la legislación relacionada justamente con las fracciones arancelarias. Entonces, en México debemos actualizar todos los decretos, los acuerdos de cada uno de los tratados en donde se establecen las tasas de los impuestos que vamos a pagar, también tienen que ser actualizados. Los acuerdos emitidos por las distintas secretarías que tienen que ver con operaciones de comercio exterior. Entonces, seguramente vamos a tener más publicaciones con las actualizaciones por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Energía, e insisto, cualquier otro aspecto o cualquier otra secretaría o decreto en donde haya una fracción arancelaria, seguramente vamos a estar teniendo una modificación. Y por eso es aquí muy, muy importante. Ahora, he estado hablando de la LIGIE y me parece aquí importante hacer una precisión. La diferencia entre la LIGIE, que es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, y la TIGIE, que es también algo de lo que vamos a estar platicando, que es literal la tarifa. Esta tarifa, que es justamente de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Entonces, la ley incluye la tarifa, la tarifa se encuentra en el artículo 1 y es en esta tarifa en donde vamos a encontrar pues toda la información sobre el código, la fracción arancelaria, la descripción de la mercancía, unidad de medida y la tasa aplicable tanto a la importación como a la exportación de mercancías, pero estas tasas son generales. Ya para saber en un acuerdo tenemos que revisar pues el decreto específico, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí antes de platicarles ya sobre los cambios, me gustaría que nos enfocáramos o que se enfocaran en el ejemplo de la fracción arancelaria, solamente ahí para reiterarlo. Tenemos aquí la fracción 2403-1999. El 24 sería el capítulo, 2403 partida, con el 19 sería la subpartida y los últimos dos dígitos, ese 99 o el 01 en la segunda fracción, ya son específicos de México. A nivel internacional, lo que va a coincidir son únicamente los primeros 6 dígitos. Entonces, ya entrando en materia, aquí vamos a empezar a ver algunas de las principales modificaciones. Dentro de los cambios que se implementan en esta séptima enmienda, tenemos la prohibición de algunos, de importación y exportación de algunos productos. Y dentro de esta misma prohibición vamos a ver 3 principales cambios en temas de fracciones arancelarias o de estos dígitos. Vamos a tener la creación o nuevas clasificaciones arancelarias, la eliminación o
la agrupación, ¿no? Digamos que esos van a ser los tres principales cambios. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una prohibición para importar y exportar temas de cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización electrónicos y eléctricos que contengan tabaco. Esto está prohibido. Y vamos a ver que ya en temas de fracción arancelaria, ahí les pongo 3 ejemplos. Actualmente, porque todavía es la tarifa que estamos utilizando, tenemos que los productos que contengan tabaco reconstruido, nicotina o sucedáneos destinados a la inhalación sin combustión se encuentran clasificados en la fracción 2403-1999. Se crea una nueva fracción arancelaria que va a ser ahora la 24041101 y esa nueva fracción es la que va a estar prohibida a la importación y exportación. Entonces, estos son únicamente lo que les voy a estar presentando, son unos ejemplos, no incluye todas las modificaciones, esas habrá que revisarlas ya para cada una de sus industrias y productos en específico. En el segundo caso sucede lo mismo, tenemos una prohibición también tanto para importar como para exportar. En este caso, se trata de cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización eléctricos o electrónicos similares, incluyendo aquellos novedosos y emergentes que utilicen tabaco. Entonces, tenemos igual que se crea una nueva fracción y esa nueva fracción es la que estaría prohibida. Y en el último caso, vemos que se trata de los demás. Y aquí traigo yo la descripción para que no nos quedáramos con la duda de que me digan, Berenice, y el 85, 43, 70, 99, ¿qué producto era? Bueno, aquí estamos hablando de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Son aparatos para grabación o reproducción de sonido. Y es justamente, ¿no? Sería los demás aparatos y máquinas de reproducción de sonido, imágenes y televisión, y sonido en televisión. Entonces, si bien crean una nueva fracción, lo que hacen en la misma séptima enmienda es crearla y eliminarla, ¿no? En el mismo cambio. Vamos al segundo ejemplo, en la siguiente diapositiva. Vamos a tener aquí la parte de creación y actualización de fracciones arancelarias, ¿no? Tenemos la fracción es completamente nueva, la 8485-1001. Son máquinas para fabricación aditiva por depósito de metal. Esa fracción arancelaria no existía. Y por otra parte tenemos el segundo ejemplo, que en este caso estaban agrupadas y lo que hacen es separarlas, ¿no? Separarlos para que las subpartidas sean mucho más específicas. Entonces, en el caso de dispositivos semiconductores, que anteriormente estaban en la 8441-5001, les digo que a nivel subpartida, y ahí ustedes pueden ver el cambio, hubo una modificación de la subpartida 50 a la subpartida 43. Lo que hacen es, digamos que desmembrarla para hacerla mucho más específica. Se crea entonces la 8541-4301 y aquí ya nos habla específicamente de células fotovoltaicas ensambladas en módulos o paneles, ¿no? Entonces, la fracción arancelaria para paneles solares, que este es el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, realmente ya existía, pero insisto, estaba agrupada en esa 5001. Lo que se hace es cambio la subpartida y la hacen mucho más específica. Vamos al caso 3. La siguiente diapositiva. En este caso vamos a hablar de integración de fracciones arancelarias. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo específico
estamos aquí hablando de reconocer productos que cuentan con denominación de origen. Entonces, se abre, digamos que la información se desmembra para tener ya más específicas las descripciones. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver aquí algunos ejemplos. Teníamos como fracciones genéricas. La descripción, por ejemplo, dice café sin descafeinar, que eran las 09, 01, 11, 02. Y lo que hacen, esto es, si ustedes se dan cuenta, a nivel subpartida se mantiene igual y es la fracción la que se vuelve todavía más detallada y ya nos dicen en la 04 vamos a encontrar todo lo relacionado con el café Veracruz. Por eso es que es más específica. Este producto tiene denominación de origen y ya lo vamos a poder clasificar. Como pueden ver, está muy, pues sí, ya les decía yo que mucho la intención es poder ver cómo se administra la operación, qué tantos productos estamos comercializando incluso entre los países. Entonces, el abrirlo a este detalle y poder identificar específicamente en este ejemplo, ¿no? El café de Veracruz, pues va a permitir que haya mucha más administración y sepamos, pues, ese café a dónde, a qué país se está enviando en específico. Lo mismo sucede, aquí pusimos un ejemplo del alcohol etílico sin desnaturalizar. Estaba en los demás, en la terminación 99, y se crea una específica, una fracción arancelaria específica para el mezcal, que en este caso sería la 05. Vuelve a suceder lo mismo. Ya existía el mezcal, lo podíamos estar comercializando, pero lo teníamos que enviar a una fracción arancelaria genérica. Entonces, ahora, en vez de utilizar esa fracción genérica o con terminación 99, pues tenemos ya un caso específico que podemos utilizar, que va a ser la terminación 05, el caso del mezcal. El último caso es el tema de la talavera. Anteriormente estaba como estatuillas y demás artículos de adorno y de cerámica, ¿no? O de cerámica. Insisto, también estaba en la terminación 99, prácticamente se utiliza para los demás, es decir, cualquier otro producto que pudiera caer en esa descripción genérica, y lo que están haciendo es crear una fracción arancelaria pues mucho más específica, ¿no? Para la talavera tendríamos ya la fracción arancelaria 6913-9001. Entonces, como ustedes pueden ver en esta tercera modificación, tenemos que esas fracciones arancelarias genéricas o las demás, no es que dejen de existir, sino que se abre o se amplía la gama para hacer más específicos algunos casos. Como en este ejemplo, pues todo lo relacionado con la denominación de origen. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de, o resumiendo un poco aquí las principales modificaciones, tenemos prohibición de importaciones y exportaciones. Algunos productos fueron prohibidos. La creación, actualización de fracciones arancelarias. Entre estos, y ya les decía yo que las actualizaciones tienen mucho que ver con justamente el avance tecnológico, cómo se va moviendo el comercio, y por eso es que ya se incluyen productos como drones, productos multipropósito, impresoras 3D, desechos electrónicos y eléctricos. La integración de fracciones arancelarias, que es el poder detallar e identificar específicamente todo lo relacionado con denominación de origen. Y también tenemos la última sección, que son las adecuaciones a las notas legales. Ya les decía yo que en el sistema armonizado debemos recordar y considerar
estos 6 códigos como códigos base. Las secciones no las cuento porque realmente no las vemos, se utilizan para el análisis y la clasificación, pero no la vemos identificada o no la tenemos que señalar en los pedimentos o en los documentos aduaneros. Y finalmente tenemos las notas, estas notas legales que en México les conocemos como notas explicativas, también se actualizan. Entonces, hay definiciones nuevas. Ahorita en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver algunos ejemplos de estas notas legales. Por ejemplo, se incluye para el capítulo 85 qué es un teléfono inteligente, ¿no? Ya nos dice, se entiende por teléfono inteligente los dispositivos móviles o celulares equipados con un sistema operativo diseñado para realizar las funciones de máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos. Tal vez ahorita ya no era tan, o bueno, no sé, les iba a decir que ya no era tan común, pero en realidad siempre la clasificación arancelaria de estos dispositivos electrónicos fue complicada porque pues tienen muchas funciones, ¿no? No es nada más para hacer llamadas, podemos tener fotos, podemos consultar distinta información. Entonces, este tipo de definiciones, las notas legales nos ayudan justamente a que nosotros como usuarios, como profesionales de comercio, junto con nuestros agentes aduanales o intermediarios que nos estén ayudando en la operación, podamos determinar y definir mejor una clasificación arancelaria. Otro ejemplo que tenemos aquí es la definición para el capítulo 11 relacionado con hortalizas, ¿no? Este está y nos hace una precisión. En la partida 0711 comprende hortalizas que se hayan sometido a un tratamiento con el único fin de que sean conservadas provisionalmente durante el transporte y el almacenamiento antes de su utilización. Entonces es tratamiento para el transporte y movimiento de mercancías, pero no un tratamiento que cambie completamente el uso o la función final de los bienes, ¿no? Entonces, este tipo de notas las vamos a estar viendo en las actualizaciones. En la siguiente diapositiva, ya vamos a ver que ya me había adelantado, les decía yo, tenemos ahí lo que es la prohibición, ¿no?, de importaciones y exportaciones, la creación, actualización de fracciones arancelarias, y en esta misma actualización yo agregaría también la eliminación. Ya estábamos viendo que en algunos casos también se eliminaron fracciones arancelarias, la integración cuando está relacionado con denominación de origen, y esta última parte que es muy, muy importante, las notas legales que nos van a ayudar a facilitar la clasificación arancelaria. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí es importante, y antes de entrar ya el impacto en industrias, en esta séptima enmienda, en términos generales, tuvimos alrededor de 351 grupos de cambios, así es como lo tiene registrado, digamos, que la información, la autoridad. Tenemos creación, modificación y eliminación de fracciones arancelarias, pero también creación, modificación y eliminación de subpartidas. Entonces, lo voy a estar reiterando, pero es muy importante que revisemos esto a nivel específico y para cada uno de los productos que nosotros estemos comercializando. La verdad es que mi equipo hizo un trabajo que espero magnífico y que a ustedes también les ayude el día de hoy. Me ayudaron a revisar la información, ¿no?, sobre qué industrias tienen aquí impacto o podrían tener un impacto en la relación México-Alemania, con información de Trademap. Y hay 3 industrias que vemos con principal impacto, y esto debido pues al volumen, ¿no?, de mercancía que se comercializa
entre México y Alemania. Entonces, las tres industrias serían la industria eléctrica, la otra tenemos la química y la farmacéutica, y la tercera es la industria automotriz. Entonces, para la industria eléctrica, si ustedes están en esta industria, es importante que revisen principalmente pues, la parte de la creación de subpartidas o fracciones arancelarias. Tenemos nuevas fracciones arancelarias principalmente relacionadas con desechos electrónicos, eléctricos, pilas, módulos de visualización plano, que son ahora sí que las famosas pantallas planas, ¿no? Y también, les decía yo, la parte de las subpartidas, impresoras 3D, cámaras de uso dual, teléfonos inteligentes, cigarros electrónicos, productos LED y todo lo relacionado con energía solar, paneles solares, tiene cambios y habría que estarlo revisando. Para la industria química y farmacéutica también tenemos ahí creación de subpartidas que habrá que estar validando si estamos en esta industria. Por ejemplo, tenemos los productos de uso dual. Aquí se hicieron mucho más específicas las subpartidas, guantes, kits de diagnóstico, cultivos, artefactos explosivos. Entonces, insisto, aquí se crearon, se hicieron más específicas, entonces habrá que validar la información. Hay otra actualización de subpartidas que también van a tener un impacto y habrá que estar revisando los productos que agotan la capa de ozono y estupefacientes. Y tenemos reacomodos en cuanto a clasificación arancelaria. Si aquí ustedes operan o manejan mercancía que se encuentra clasificada en el capítulo 38, habrá que estar también haciendo una revisión del impacto en esta clase de bienes. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver el tema de la industria automotriz. Les decía, esta es la tercera industria que nosotros identificamos con impacto, ¿no? en esta relación comercial. Hay creación de partidas, que son estos vehículos no tripulados, todo lo relacionado con drones, aquí ya lo vamos a encontrar, y son nuevas fracciones arancelarias creadas completamente nuevas, y también creación de subpartidas para aspectos relacionados con tractores y transporte de mercancías, sobre todo híbridos, eléctricos y algunos temas de parabrisas. En términos generales, yo les diría que estas son las tres industrias que en cuanto a relación comercial México-Alemania podían tener más impacto, pero independientemente de esto, la recomendación sería que cada uno de nosotros revise la información específica del producto que nosotros estemos aquí comercializando, ¿no? para validarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que viene? Y creo que esto es muy importante porque ya les decía yo al inicio, esto no acaba aquí o no termina con esta publicación. Vamos a esperar a que realmente ya todos los sistemas, el resto de la legislación se encuentren actualizados, ¿no? Evidentemente, la entrada ya en vigor de esta nueva ley pues va a abrogar la ley que el día de hoy todavía estamos utilizando, entonces habrá que esperar a que esto suceda. Se van a dar a conocer los números de identificación comercial o los NICOs. Esto ya sucedió, por eso está ahí en cursivas. De hecho, ahorita les voy a mostrar ahí algunos ejemplos para que vean cómo está estructurada la información de esta última publicación. Necesitamos que se emitan justamente las notas nacionales o estas notas explicativas que van a ir relacionadas en nuestra tarifa, ¿no? Sobre todo para todas las fracciones arancelarias
que son nuevas. Eso es muy importante. Y pues que se publiquen todos los instrumentos jurídicos y todos los decretos que deban estarse actualizando. Entonces, ya les decía yo al inicio, esta modificación tiene un impacto no solo para México, sino a nivel internacional. Se tienen que actualizar todos los acuerdos, los anexos más bien, los anexos de los tratados y acuerdos que tenemos firmados para incluir el impacto, estas nuevas fracciones arancelarias o subpartidas que se hayan creado, además de todos los decretos pues relacionados con nuestra operación de comercio exterior, ¿no? Ya les daba yo algunos ejemplos, decretos emitidos por distintas autoridades, principalmente pues porque Secretaría de Economía, seguramente casi todos tenemos ahí algo que ver. Entonces, todavía nos quedan bastantes publicaciones que revisar para que entre o pueda entrar completamente en vigor toda esta información. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo. Esta ya es únicamente una parte de la reestructuración para que ustedes vean cómo la información, ¿no? o las fracciones no en todos los casos se eliminan. Actualmente, y aquí tenemos un ejemplo, circonio en bruto, en polvo, clasificado en la fracción 8109-2001. Así es como aparece el día de hoy en nuestra tarifa. En la nueva, si bien seguimos hablando del mismo producto, ya si ustedes ven esa terminación 01, bueno, hay un cambio en la subpartida, ¿no? Cambia de la subpartida 20 a la subpartida 21 y además la hace igual, mantiene la específica en la 01, pero la descripción es mucho más específica y nos dice que debe ser un contenido inferior a una parte de celtio por 500 partes de circonio en peso, ¿no? Y se crea una nueva, o más bien sí, se desmembra, que me parece que ya estaba también esa, pero como los demás. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo que les voy a mostrar es justamente cómo aparece la información en la última publicación. Les decía yo que vamos a estar viendo en las modificaciones a la tarifa principalmente 3 tipos de impacto: la creación, la modificación y la eliminación. Y esto mismo es como lo vamos a estar observando en las publicaciones. Aquí les estoy poniendo el acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer los números de identificación comercial, los NICOs, y sus tablas de correlación. Entonces, primero nos ponen cuáles son las que se crean, que sería el primer tipo de impacto que vamos a poner. Y pues ahí están junto con el NICO y la descripción para cada uno de estos números de identificación comercial. En la siguiente diapositiva es el artículo segundo, que es el reforma, los que se reforman. Esto que significa aquellas que tuvieron alguna modificación. Entonces nos va a decir igual cuál es la fracción arancelaria, cuál es el NICO y cuál es la descripción que le va a corresponder o la nueva descripción a ese NICO, ¿no? Recordemos, estas ya existían, pero hubo una modificación, ya sea en el NICO o en la descripción. Entonces, por eso están en un artículo diferente. Y el último caso, el tercero, en la siguiente diapositiva, tenemos aquellas que se eliminan. Ya les decía yo, hay eliminación de subpartidas, hay eliminación de fracciones y al final todo esto lo vemos reflejado pues también en la eliminación de NICOs. Entonces, en este acuerdo vamos a encontrar la información en el artículo tercero, en donde nos dice que se van a suprimir. Y ahí viene, ya ni siquiera nos ponen la descripción, pues porque ya están completamente eliminadas, ¿no? O estarán eliminadas más bien.
una vez que todo esto entre en vigor. Realmente vamos a la siguiente. Ya me gustaría aquí cerrar con algunas recomendaciones. Primero, revisar el portal del SNICE. Aquí es muy importante que revisen las modificaciones por capítulo y validen cómo les impacta en su operación en específico. Es importante dar seguimiento a las próximas publicaciones en caso de que tus productos se vean impactados. Les digo, esto todavía no termina, tenemos todavía muchos cambios, muchas publicaciones por venir, entonces siempre hay que estar atentos y considerar el impacto en los cambios, en estas modificaciones, pero el impacto me refiero a impacto operativo, documental que pudiéramos llegar a tener. Después de que todo esto se publique, entre en vigor, debemos considerar cómo va a cambiar, por ejemplo, el aspecto de la certificación de origen. Si nosotros hoy estamos emitiendo certificados de origen anuales, entonces, y tuvimos un impacto, habrá que regresar, revisar la información y considerar las subpartidas que hoy se encuentren vigentes para que nuestro cliente pueda utilizar el certificado de origen. Y lo mismo a la recepción, ¿no? Cuando estemos importando, pues el certificado de origen tendrá que ser también de preferencia actualizado para que no haya ningún problema, sobre todo, insisto, si son anuales. Si los certificados de origen son emitidos por operación o por factura, pues no hay ningún problema porque se utiliza la información vigente en ese momento. En algunos casos, de manera operativa, yo he visto que a veces incluyen justamente información sobre la subpartida o la clasificación en las facturas. Esto no es un dato obligatorio, pero en las transacciones internacionales, sobre todo, yo lo he visto más cuando son operaciones entre partes relacionadas del mismo grupo, pues la información se incluye en esta factura, entonces habrá que actualizar toda la información en nuestros sistemas para que se mantenga siempre vigente. Otro aspecto que debemos considerar si estamos realizando exportaciones, el complemento de comercio exterior, ¿no? La información que estemos transmitiendo ahí también debe ser la actualizada y no podemos dejar fuera pues, la información en la carta aporte. Ustedes saben que si estamos hablando de operaciones de comercio exterior y en la carta aporte estamos señalando que hay transporte internacional, pues entonces debemos estar declarando la fracción arancelaria también. Entonces, viene la actualización por parte de la autoridad en cuanto a sistemas, toda la legislación, pero nosotros también debemos actualizar nuestros sistemas, la información, el tener este contacto, yo diría, muy constante con nuestros agentes aduanales para que la información se transmita de la manera adecuada y finalmente transmitir esta nueva información a cualquier otra área dentro de la organización que llegara a requerirla. En algunos casos, la información de facturas o los complementos o la carta aporte no necesariamente, digamos que caen en la canasta del responsable de comercio exterior, pero habrá que actualizar la información, transmitirla de manera adecuada, pues para que no haya ningún inconveniente en futuras operaciones. Entonces, vale la pena que este impacto lo vayan considerando, ya están las tablas de correlación, pueden ir, ¿no?, avanzando aunque no ha entrado en vigor, pues haciendo el ejercicio, evaluando el impacto y comunicar, insisto, dentro de la organización cuál pudiera ser este impacto. Entonces, pues no sé si haya alguna pregunta, si fui clara. Muchísimas gracias, Bere. Muchísimas gracias por compartir
pues tu análisis, tus conclusiones y también tan hacerlo tan concreto también considerando las industrias que participan en la CAMEXA, ¿no? Ese es un gran detalle. Sí hay una serie de preguntas que están ahorita aquí en el apartado específico de Zoom donde pueden, por favor, seguir haciendo sus preguntas. Y me permitiré hacerlas, leerlas o tratar de juntarlas aquellas que tengan alguna vinculación o relación. Claro. Y una de ellas tiene que ver con el tema de las normas oficiales, ¿no? Que ya comentabas, ¿no? ¿Cuál será el impacto con las normas oficiales? ¿Qué pasa con los certificados de cumplimiento? Pues que tienen una vigencia a veces que pues, anual o una vigencia pues, que no termina con una operación de importación, sino trasciende a una operación de importación, ¿no? Ahí no sé si tengas algún comentario respecto a eh, qué soluciones hay o si impacta o no impacta el que se haya eliminado o se haya juntado la fracción arancelaria y con ese tipo de certificados, ¿no? Sí, claro que sí. En este caso, yo les diría que hay de dos, ahora sí que hay distintos tipos de certificados de cumplimiento. Entonces, en algunos casos, y refiriéndome específicamente, por ejemplo, a temas de etiquetado, ustedes saben que nos deben dar este certificado de cumplimiento, pues cada que mandamos la evidencia a la unidad de verificación de que efectivamente ya estamos cumpliendo. Yo creo que en ese momento ya el certificado de cumplimiento debe contener la información actualizada, aunque su contrato pues esté, digamos que con información abierta, ¿no? Ahí no habría ningún problema. Cuando ya estamos hablando de temas de ANSE o NICE, eh, ahora sí que dependerá, ¿no? De la fecha en la que finalmente entre en vigor toda esta información. Lo ideal sería actualizar esta información para no tener ningún problema, pero de cualquier forma, mientras se encuentre vigente, podemos seguir haciendo uso de las tablas de correlación. Esto es muy importante. Estas tablas de correlación ya están publicadas, ya nos dicen cuál es la fracción que estamos utilizando actualmente y en qué se convirtió. Entonces, con estas tablas de correlación pueden seguir utilizando sus certificados ANSE, NICE o esto sin ningún problema, ¿no? Muchas gracias, Berenice. Una de las preguntas tiene que ver con dónde puedo obtener la tarifa en Excel. Yo creo que ahí sí, si tienes oportunidad de mandar la liga donde viene pues también las tablas de correlación, que creo que es incluso más útil, porque ahí claramente se puede ver los cambios que hubiera habido, ¿no? Em, Sí, con gusto. hay un tema relacionado con los NICOs, ¿no? Estos números de identificación comercial que ya tienen ahí, pues ya un par de años con nosotros, que supuestamente son para facilitar el comercio, pero de repente nos dan dolores de cabezas en la implementación. Eh, y preguntan de quién es la responsabilidad de la actualización de los NICOs y cómo puedo obtener los NICOs de mis productos. Y también no sé si nos puedes comentar un poco también de la reciente publicación que habla del procedimiento para solicitar que se creen NICOs, ¿no? Que también es un tema, pues, donde pues los agentes de comercio exterior también pueden de repente pues solicitar que se generen NICOs que les puedan ayudar a facilitar su comercio, ¿no? Sí, claro que sí. Miren, en general, ¿no? La información, o las actualizaciones, los NICOs, no nada más los NICOs, sino yo les diría que sí hay un procedimiento para creación incluso de fracciones arancelarias. Esto lo he visto principalmente para hacer aclaraciones en cuanto al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, ¿no? A veces ustedes recordarán que cuando hay el cumplimiento de alguna norma oficial, estas normas llegan a tener algunas excepciones y el únicamente es muy común. Entonces, a veces en este únicamente eh,
lo ligan completamente a una fracción arancelaria, un ICO en este caso, y para poder diferenciarlos se puede hacer la sugerencia de separarlo, ¿no? Les decía yo como hacerlo mucho más específico, desmembrarlo, para que justamente se facilite el tema del comercio. Entonces yo les puedo compartir, ya les estaba mostrando en la presentación las tablas de correlación. Yo les puedo compartir ahí la información también vía correo electrónico para que puedan consultarla. Y sí, pues ahí junto con el procedimiento y a quién dirigirse, sin problema. Uh-huh. Veré, uno de los cambios más relevantes que se aprecian en la publicación del diario oficial es la eliminación de los aranceles para todos los aceros, ¿no? Pues luego vemos que como todavía no entra en vigor esta nueva tarifa, si no entra hasta mediados de diciembre, también estaba un calendario de desgravación de estos productos de acero del año pasado, ¿no? Y vemos que también apenas hace un par de semanas se señala que pues no se va a desgravar, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva de experta de comercio exterior, ¿qué crees que vaya a suceder con esta nueva promesa de bajar aranceles en la importación de diversos productos de acero, ¿no? O sea, ¿crees que es, pues, acercándose a la fecha, van a prorrogar la desgravación o qué podemos esperar en cuanto a estos productos tan importantes para la industria, ¿no? Sí, ya lo mencionaba yo en la presentación. Me parece que van a justamente pues, a reformar este artículo, más bien ya se reformó el artículo y la entrada en vigor se aplaza hasta el 1 de junio, pero del 2023, ¿no? Cuando en teoría estábamos esperando que ya este año empezara la desgravación. Entonces va a ser a partir de junio del 2023 y van a establecerse pues estos 4 periodos de desgravación para los productos de acero. Espero que sea la fecha correcta y que se cumpla, pero pues realmente estamos todos viendo, ¿no? las nuevas publicaciones. Ya les decía yo, esto no se acaba, van a seguir habiendo cambios y esperemos que para en mediados del próximo año sigan, más bien ya esté todo esto estable para que pueda entrar en vigor la parte de la desgravación de aceros. Gracias. En temas, por ejemplo, de productos que no llevan IVA en la importación, pues como sabemos, hay un anexo de las reglas del SAT, que es el anexo 27, donde viene ahí la clasificación, sí, la clasificación de los productos que no deben pagar IVA en la importación. Ahí auguras que vaya a haber una actualización o en cuanto a este anexo, o pues pasarían ahí un desfase, ¿no? Donde la tarifa ya entra en vigor, pero el anexo 27 no ha sido actualizado, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ese tipo de problemáticas? Y lo que puede suceder ya en la práctica, ¿no? Que te diga el agente aduanal, pues es que tu producto ya no está en la lista. Oye, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ayer sí estaba, sí, pero ahora ya cambió. El numerito ya es diferente y ya no está en la lista del anexo 27, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esos temas, ¿no? Claro, miren, mi mejor deseo es que todo se actualice antes de que esto entre en vigor y que no tengamos ningún tipo de problemática operativa. Pero la realidad y lo que hemos vivido es que tenemos atrasos, ¿no? Ya les decía yo, les platicaba que la sexta enmienda en México se tardó 3 años en ser implementada. Y eso traía, o en esos años tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con certificados de origen, porque en otro país ya estaban utilizando a lo mejor una subpartida diferente, ¿no? Y aquí pues seguíamos con la anterior. Entonces, me parece que si toda esta información no se actualiza de manera adecuada, si la autoridad no prevé
todos estos cambios correctamente, pudiéramos tener justamente este tipo de impactos operativos. En principio, el agente aduanal, ahora sí que hay muchas cosas que son por sistema, ¿no? El prevalidador ahí les va a marcar que la fracción arancelaria efectivamente no está en el anexo 27 y entonces tendrán que pagar el impuesto. ¿A qué nos vamos a enfrentar? A que va a haber un atraso en esas transacciones porque el agente aduanal tendrá que ir a hacer una consulta. Esta consulta no necesariamente la van a resolver el mismo día o en una hora y pues que le permitan en su caso llevar a cabo la validación. ¿Qué es la otra cosa que pudiera estar sucediendo y que lo seguimos viviendo? Que seguimos teniendo hojas de ayuda o boletines en donde la autoridad pues va sacando, digamos que de alguna manera, estos parches a situaciones operativas, ¿no? A las que nos enfrentamos. Entonces, eso también pudiera ser uno de los impactos que vamos a estar viendo en el futuro si es que toda la legislación no se actualiza de manera adecuada y en tiempo, sobre todo. Sí, y aquí ha sucedido, ¿no? Que o sea, lo público tiene que tomar en cuenta que el tema de la actualización de la tarifa, de la publicación de la nueva LIGI, está siempre más en la cancha de la Secretaría de Economía, y muchos de los temas, como por ejemplo el Nexo 27, está en la cancha del SAT, y ahorita con la creación de la NAM, pues hay otra entidad también. Entonces, sí, el pronóstico y desfase y falta de comunicación no es bueno, y hay que estar pues muy prevenidos de que todo se pueda empatar antes de que entre en vigor esta, esta nueva ley, ¿no? Comentabas Sí. ahorita un temita perdón, ibas a hacer un comentario adicional. No, adelante, adelante. Comentabas ahorita un tema con el desfase que luego llega a haber en los países donde ya se había implementado la séptima enmienda y aquí todavía no se había implementado. Y hay una de las preguntas del público, pues relacionada con ese desfase, ¿no? Porque pues señalan, aun cuando se tienen códigos armonizados, la mayoría de veces la aduana de México no usa los códigos de origen, ¿no? Y una posible razón pudiera ser esto que comentabas, este desfase de la implementación entre el país de origen y el país de destino, ¿no? Sin embargo, también puede ser simplemente un tema, pues, de criterio, ¿no? Y ahí, en tu experiencia, ¿qué soluciones o alternativas tendrían los importadores para tener esa certeza de que la fracción arancelaria que se está declarando es la correcta, ¿no? Eh, Claro. En estos casos siempre vale la pena el realizar una consulta de clasificación arancelaria o una confirmación, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para realizarlas? Sobre todo la consulta, pues habrá que presentar una muestra del producto, presentar un documento en el que incluyamos todo el fundamento legal, este análisis de clasificación arancelaria, utilizando, y eso es muy importante, que debemos utilizar la información de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en México y revisar dentro de nuestra ley justamente cuáles son las notas que podamos utilizar. Si bien podemos tener como referencia la subpartida o el código que utilizan nuestras partes relacionadas en el resto del mundo, es únicamente eso, es una referencia, ¿no? Estamos alineados a este sistema armonizado, pero al final lo que nos rige pues es nuestra ley y el fundamento y toda la información que debemos incluir en esta consulta o en la confirmación pues deberá ser enfocado en lo que tenemos en la legislación. Entonces, mi recomendación sería ver con qué elementos se cuentan, no solamente en México, sino justamente con nuestras partes relacionadas,
para ver que pues la información sea consistente, ¿no? A lo mejor hay algún detalle sobre la composición, sobre el uso, las fichas técnicas son muy importantes. Y esto, digamos que nos va a ayudar a tener un caso mucho más robusto. Nosotros en algunos casos sí hemos incluido únicamente como referencia, pero consultas o resoluciones emitidas en otro país. Pero estas consultas o resoluciones tienen que ser emitidas por una autoridad y realmente son de referencia. Insisto, lo que la autoridad en México va a utilizar para emitir su opinión sobre la clasificación arancelaria va a ser la muestra que estemos presentando y estos elementos conforme a la legislación mexicana, ¿no? Pero pues siempre se pueden incluir como prueba adicional. Gracias, Bere. Y aquí hay un comentario de la misma persona que planteó la pregunta que estamos tratando de contestar y señala entonces que esto significa que no hay confiabilidad en la clasificación de origen que vienen los países miembros y creo que hay que hacer una reflexión que ahorita ojalá Bere me ayudes a complementar. Esta ley y este sistema armonizado, pues es un sistema abstracto, ¿no? Que no está clasificando mercancías uno a uno, sino está dando las bases para clasificar. Los productos son concretos. Entonces, siempre, al tratarse de una norma, pues siempre va a haber un margen de interpretación y hay cosas que pueden ir en A o en B. Y al tratarse un tema de interpretación, requiere un tema de criterio jurídico, de criterio humano, y podemos estar equivocados, ¿no? Entonces puede ser que como lo están clasificando en el país de origen, no es la forma correcta, y como lo está clasificando México es la forma correcta, o viceversa, ¿no? Volviendo al tema de que no debemos de olvidar que se trata de una norma jurídica y como norma jurídica es abstracta y al momento de volverla concreta, pues se pueden cometer errores por los intérpretes, ¿no? Y también en ese sentido, pues la Organización Mundial de Aduanas prevé mecanismos para, en aquellos casos, para desempatar o para resolver conflictos donde las aduanas de los países no se han puesto de acuerdo, ¿no? Y no sé qué más nos puedas apoyar o complementar en ese sentido, ¿no? Sí, coincido contigo completamente, Gerardo. Y otra cosa que vale la pena resaltar, lo estuve mencionando en la presentación, es que el sistema armonizado considera únicamente los 6 primeros dígitos. Entonces, estas descripciones a nivel subpartida todavía son genéricas y ya los últimos 8, que sería la fracción, y el último par, el MICO, ya es completamente enfocado en México. Creo que si hay diferencias a nivel subpartida, como dice Gerardo, sí hay un tema muy, muy importante de interpretación y por eso el recopilar esta información, el saber cuáles son los elementos que está considerando nuestra parte relacionada o la autoridad en el extranjero, nos pueden ayudar mucho a ver, ¿no? A tener ese punto de vista complementario que nos va a ayudar a reforzar la clasificación. La verdad es que tener diferencias a nivel subpartida me parece que pudiera llegar a ser complicado, a menos que estemos hablando principalmente de bienes con muchos usos y que haya una, no sé, una discusión importante entre, y voy a inventar, ¿no? Porque no, solamente por poner un ejemplo, si es impresora o es un escáner, ¿no? Y en dónde lo voy a poner, ¿no? ¿Qué uso le voy a dar más? Salvo esos casos, si pudiera haber algún tema a nivel subpartida, me parece que en el resto, si hay una diferencia en estos 6 primeros dígitos, si hay un tema de interpretación o de información importante que vale la pena validar con nuestra parte relacionada. Correcto, ¿no? Como hay que ver que si estamos viendo todos la misma foto o sea, la foto es diferente que estamos viendo, ¿no? Sí. Preguntan también en el público cuáles
tu experiencia y sugerencia para realizar una solicitud formal de clasificación arancelaria ante la autoridad y el procedimiento a seguir, así como pues, el tiempo posible de solución, ¿no? Que parece que nunca se cumple, señor. Sí, ahí les tengo malas noticias. Hemos ingresado ahí solicitudes de clasificación arancelaria. La autoridad legalmente tiene 3 meses para responder. La verdad es que no lo está haciendo en 3 meses. El proceso, hay una ficha que cual les puedo compartir vía correo electrónico con los requisitos que debe incluir esta consulta. Ya les decía yo que hay que presentar muestras de productos y pagar el derecho porque estas muestras se envían al laboratorio y hay que pagar por este análisis que se realiza en el laboratorio. En el documento que se utiliza para presentar la consulta es importante incluir, insisto, todos estos elementos. ¿Qué elementos yo les diría que son básicos? Uno, la descripción lo más detallada de la mercancía que puedan. Si pueden incluir también información técnica, de qué está hecho, digo, va a depender, ¿no? de la industria, pero de qué está hecho, cuál es el uso, en qué industrias, a quién se lo van a vender, eso es muy, muy importante. Bueno, no a quién, sino a qué industria o el destino final, digamos, de la mercancía. Esto es muy importante para que se cuenten con todos los elementos. Y la otra es el siempre nosotros realizar este análisis, ¿no? Previo a realizar la consulta, ya tener idea de cuál es la fracción arancelaria en la que va a caer y considerando esa información, estructurar el escrito, pues del por qué, ¿no? Nosotros consideramos que va en esta fracción arancelaria. Y pues sí, básicamente sería ese en términos generales. Les digo, la autoridad desgraciadamente no está contestando en tiempo, entonces habrá que tener también paciencia en estos casos. Sí, yo mi experiencia creo que están contestando como entre 8 y 10, en 8 y 10 meses y si bien nos va. Bueno, veo otras preguntas en el chat, pero creo que unas son muy, muy específicas. Este, mencionan ahí un tema de equipos médicos, y solo me gustaría cerrar contigo una reflexión respecto al tema de equipos médicos y temas de COFEPRIS, donde si consideras que pudiera llegar a haber discrepancias, que cuando lees la tarifa, cuando lees la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, pudieras llegar a concluir que no es un equipo médico, pero cuando lees la regulación en materia sanitaria, sí es equipo médico, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de si es posible esta discrepancia y en su caso alguna posible pues solución, ¿no? O sea, que bajo la perspectiva arancelaria de comercio exterior, si eres equipo médico, pero bajo la perspectiva sanitaria de Ley General de Salud y sus reglamentos, puedes no ser equipo médico, ¿no? Esa como dualidad, ¿no? Claro, sí pueden existir y yo les diría no nada más esta dualidad, sino incluso cuando tenemos dudas de clasificación arancelaria, una pudiera estar sujeta a un arancel, un impuesto de importación más alto. Hay muchas cosas que pueden tener un impacto en la clasificación arancelaria. Entonces, aquí yo diría que lo más recomendable es realizar la consulta. Algo que vale la pena mencionar, porque estaba viendo algunos comentarios en el chat, es que no tenemos que esperar a que la consulta se resuelva para poder importar. Y esto es muy importante. Podemos realizar la consulta, realizar la importación, pero esta importación la debemos realizar considerando la fracción arancelaria que pague más impuesto y una vez que se resuelva si la correcta era la otra por recuperar los impuestos
pues si no hay impuestos, justamente considerando el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, yo les diría que las más completas, ¿no? Para evitar caer en algún riesgo adicional. Cuando hacemos este tipo de consultas, hay un identificador que se puede señalar en los pedimentos y eso le va a indicar a la autoridad que ese producto está en análisis justamente pues, por la propia autoridad. Y no nos pueden hacer, o sea, sí nos puede tocar rojo, nos pueden revisar, pero no nos pueden imponer una multa relacionada con clasificación arancelaria justamente porque estamos indicando que está en consulta y que nosotros no sabemos cuál es la que hay que utilizar. Entonces no hay que esperar a que nos resuelvan, podemos importar, pero sí habrá que considerar un proceso posterior a que recibamos el resultado. Sí tenemos que rectificar los pedimentos porque la fracción que utilizamos no fue la correcta. Tal vez si el impuesto que pagamos fue mayor, pues entonces solicitar la devolución correspondiente después de la rectificación y todo este impacto, ¿no? Pero entiendo y la verdad es que igual que Gerardo, nosotros hemos vivido la parte de las consultas. La autoridad sí se tarda muchísimo, es importante dar seguimiento, aunque ha sido complicada la comunicación desde la situación sanitaria. Si ustedes logran identificar quién está revisando su caso, es importante que den seguimiento y me parece que también el transmitir esta urgencia, esta necesidad, ¿no? Para no perder negocios, a la autoridad pues pudiera llegar a ayudar. No creo que resuelvan en menos de 3 meses, pero por lo menos no esperar un año, ¿no? Completo para tener esta información. Muchas gracias, Berenice. Creo que con eso terminamos la sesión con un comentario que sí recuerdo que hace años, sí llegaron a resolver muy rápido en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, sí hubo un momento que sí hubo un momento en que se podía, entonces sí se podía, ¿no? Entonces, qué tiempos. Nos acordamos. Muchas gracias. Nos acordamos con tristeza. ¿Sí? Muchísimas gracias, Berenice, por compartir todo tu conocimiento, experiencia. Devuelvo los micrófonos para Sabine para que nos apoye cerrando formalmente el comité del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para todos, ¿no? Gracias, Bere. Muchísimas gracias, Berenice. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que esta sesión fue grabada y en breve será subida al canal de YouTube de CAMEXA. Asimismo, a todos aquellos asistentes que nos respondan un breve cuestionario, se les hará llegar la presentación de Berenice si están interesados. Les deseamos una excelente tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de nuestro Comité de Comercio Exterior y Logística. Buenas tardes a todos.